¿Qué tal? Buenas noches. Como siempre, arrancamos ahora a esta hora en 7 Televalencia. Empezamos con el análisis político y hoy martes con el análisis municipal, que sí, que estamos en periodo de pre-campaña electoral y se nota en los diferentes anuncios de las formaciones políticas. Precisamente vamos a analizar uno de los anuncios que realizaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en ese acto destacado del Partido Socialista que tiene que ver con la vivienda. No va a ser uno de los temas que vamos a abordar más a lo largo de esta tertulia. Les presento concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Valencia, Giuseppe Grecci. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Silvia. Bienvenido. Un placer, como siempre. Con el tema de las listas, ya resolviendo esta parte, ¿no? Es la más complicada de los partidos. Bueno, no, ja ho varem, nosaltres ja ho varem tindre fa unes setmanes ja, y ahora pues estem esperant per presentar-les demà matí. Bueno, pues un proceso también que nos haría para otro programa. Elisa Valía, también concejala del Partido Socialista de ese área importante, Ciclo Integral del Agua. Elisa, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo fue el acto del domingo? Pues muy bien, muy emocionante. Nos encontramos con muchos compañeros y compañeras de toda España porque fue la convención municipalista de todo del partido a nivel nacional y la verdad es que pues muy ilusionante y muy motivador para arrancar la pre-campaña ya. Bueno, pues lo analizaremos. Gracias. Bienvenida por parte del Partido Popular. Nos acompaña también el concejal del Ayuntamiento de Valencia, Carlos Mundina. Carlos, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En su partido esperando esas listas. En mi partido esperando las listas. Bueno, ya se ha ido desgranando algo. Algún que otro nombre, ¿no? Sí, pero bueno. Esperando a ver qué ocurre. Sí. Pues bienvenido. Y por parte de Ciudadanos nos acompaña Narciso Estellés, que es concejal y además estos días anda bastante liado, y es que él coordina la campaña electoral de su partido. Narciso, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. De locos, ¿no? Podríamos decir. Sí, en mi caso no es una lista, en mi caso van a ser 90 listas las que vamos a presentar en la Comunidad Valenciana y aparte coordinar las juntas electorales y aparte ya la propia campaña en Valencia y en la Comunidad Valenciana. La verdad que vamos a estar bastante entretenidos. Estresante, y además con esos fichajes que hace el Partido Popular a Ciudadanos. Bueno, venimos del programa anterior cuando yo dije que tenía un deseo para las elecciones que era ser decisivos y necesarios. Ya. Y tenía también otro deseo que se ve que no se está cumpliendo, que es que el señor Mazón deje de robarnos concejales. Es decir, prefiere ir con tránsfugas de otros partidos que confiar en su propia gente, lo cual me preocupa porque me consta, y aquí tengo un buen ejemplo a mi lado, que el Partido Popular tiene buenos profesionales y mejores personas, pero no sé qué pasa que tiene predilección por los tránsfugas de otros partidos. Bueno, pues ahí lo dejo. Luego, si Carlos quiere contestar, le daremos opción a ello. Arrancamos y lo hacemos con ese anuncio importante. Pedro Sánchez en Valencia daba este titular. De hecho, hoy ya el Consejo de Ministros ya ha aprobado movilizar 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler asequible. Escuchamos el anuncio y lo analizamos en mesa. Bueno, pues yo tengo un compromiso con España que asumo aquí, en Valencia y en la comunidad, querido Chimo. Y es que yo quiero que España sea un país que tenga el 20% de vivienda pública. Eso es lo que quiero para mi país. Y lo quiero por muchas razones. Lo quiero por muchas razones. Aquí los alcaldes y alcaldesas lo sabéis bien. Lo quiero en primer lugar porque eso garantizará una mayor accesibilidad, sobre todo de los jóvenes, a la vivienda en nuestro país y por tanto bajará la edad media de emancipación. Pero en segundo lugar, porque si aumentamos la oferta, no con más vivienda libre de mercado, como dice el Partido Popular, sino con más vivienda pública, lo que estaremos haciendo será amortiguar y controlar de mejor manera la evolución del precio total de la vivienda en nuestro país. ¿Qué impacto va a tener esta medida en Valencia? Giuseppe Grecci, su primera valoración. Bueno, jo crec que és una notícia interessant i prou positiva, encara que me pareix que arriba tard i mal, no? Perquè s'ha fet en un acte de partit i és prou electoralista, no? Perquè ha hagut temps, 4 anys, per posar en marxa aquestes mesures per fer de manera que les vivendes que té la Sareb, el sòl públic que hi hagi, se poguera activar, no? I que ens donarà competències i també recursos als ajuntaments. Perquè els ajuntaments, sobretot el de València i la Comunitat Valenciana, pues tenim un problema d'infrafinançament en tot aquest temps que no s'ha resolt, que hi havia un compromís a més per a resoldre-ho, i no sol del Partit Socialista, perquè el Partit Popular també demana que se resolga, però després, a l'hora de votar, no vota per a que hi hagi una solució. Si estem infrafinançats, no tenim recursos per fer polítiques actives de sanitat, de benestar social, i en el benestar social està el dret universal, constitucional a la vivenda. I aleshores,
Pues és interessant, però hem de veure en què se concreta i necessitem els recursos per a poder-ho fer. Nosaltres tenim un pla com a Ajuntament de València per a poder-ho fer i estem treballant. S'han activat 1.000 vivendes que se van a construir i altres estan en construcció, però si tinguérem més recursos, pues faríem més, òbviament. Llega tarde y mal, Elisa Valía, decía Giuseppe Grecci. Bueno, yo creo que esto es una medida que forma parte de un conjunto de medidas que van a ayudar a garantizar que el derecho a una vivienda, que es un derecho constitucional, se puede ejercer de forma efectiva por parte de todas las personas. Hay que entender que esto también se produce, también era muy necesario aprobar una ley de vivienda que genera un marco en el que se reconoce que ese derecho a la vivienda es un derecho constitucional y que tenemos que trabajar para que sea efectivamente ejercible por todo el mundo. Hay que recordar que el Ministerio, el Gobierno de España, ha iniciado ya las obras del PAI de Ingenieros, donde se van a construir más de 1.000 viviendas para familias de alquiler asequible. Esto, junto con las promociones que ha retomado la Generalitat Valenciana en Sociópolis y junto a las más de 300 viviendas que ha movilizado ya, que están en alguna de las fases, a UMSA, yo creo que lo que viene a decir es que hay una apuesta firme, que evidentemente las políticas de vivienda no son políticas cortoplacistas, no es posible en el corto plazo hacer grandes cambios, pero sí que es verdad que cuando echamos la vista atrás vemos que desde hace 4 años ahora ha cambiado mucho el panorama y ha cambiado mucho el contexto en el que se pueden impulsar políticas de vivienda más efectivas. Yo creo que es una buena noticia, junto, como decía, con la aprobación de la ley de vivienda. Y creo que era muy necesario, sobre todo en ciudades como Valencia, donde hay una tensión en el mercado de la vivienda inasumible para las familias de nuestra ciudad. Carlos, ¿cómo se valora esta medida desde el Partido Popular, medida electoralista? Estamos en este periodo, llega tarde y mal, como decía Giuseppe Grecci. Efectivamente, llega tarde y mal. ¿Me vas a permitir 15 segundos que le conteste a mi querido y admirado Narciso Estellés? Nuestro presidente no ficha a tránsfugas. Por lo que yo tengo entendido y sé del Ayuntamiento de Valencia, una compañera de los que estamos aquí y de tu formación política ha dejado el acta, ha dejado sus responsabilidades y a partir de ahí se le ha fichado. Pero después si me contesta el Narciso, vamos a la vivienda y vamos a la vivienda. Creo que se ha equivocado el ámbito por eso. Al trampantojo. Vale. Porque el trampantojo es una ilusión óptica. Es hacer creer a una persona mediante un engaño lo que no es. Pues esto es un trampantojo, este anuncio. Y lo es porque de 50.000 viviendas, ya ha salido publicado, no es que me estoy inventando nada, 15.000 ya están ocupadas, 14.000 sobre suelos que se tienen que construir y las otras 20.000, a ver dónde están, cómo están y de quién son o cómo se pueden poner en el mercado. Pero dicho esto, es muy importante, creo yo, que... Hombre, aquí hemos tenido, y han hablado delante de nosotros y nos han precedido, 2 compañeros concejales con responsabilidades durante 8 años y ahora vienen a decirnos que no, mira, es que no, claro, esto es la solución. Bueno, el señor Grecci, como siempre, es un ariete y entonces suelta su pullita a la compañera del Partido Socialista, pero la realidad en Valencia, y no la pueden desmentir, es que en 8 años, 14 viviendas de protección pública. 14. En 8 años, una empresa que se llama UNSA, que presenta en el año 2017 un plan de la vivienda, para el 2021, ya han pasado 2, de cuando se tenía que haber terminado, 230 viviendas que se van a poner, que las va a construir esa empresa sobre suelos sobre los que se licitan y se solicitan licencias de obras y que el ayuntamiento en su momento ya los cedió, 0 viviendas. Claro, y ahora ya nos dice el señor Grecci, es ese fino ariete que es, dice, vale, entonces le pega de cabeza y dice, ahora voy a hablar de la infrafinanciación, como no estamos financiados no hemos podido construir la vivienda. Oye, y ya está, y nos quedamos tan a gustos y sin asumir ninguna responsabilidad. Yo creo que tienen alguna más responsabilidad de la que han por al·lusions que decir algo del señor Grecci. Bueno, vull furtar el temps al company Estellés, que després parlarà. És evident, no? Si estem pagant 6.000 milions d'interessos sobre el deute, la major part del qual s'ha fet durant els anys del PP, 20 anys, no es podem destinar a polítiques actives, entre altres a la vivenda. Estic parlant a nivell autonòmic. A nivell municipal hem fet els deures. De fet, teníem un ajuntament en fallida, en el Partit Popular, en 800 milions d'euros, intervingut per l'Estat, perquè no pagaven factures, tenien centenars de milions de factures en els calaixos,
que no pagaven als proveïdors, sinó generaven economia d'escala, perquè si tu no pagues als proveïdors, no li estàs donant de recursos pel qual t'estan donant els serveis. I nosaltres ara estem a poc més de 200 milions d'euros. Aleshores, qui gestiona bé l'economia se demostra, no?, que són els governs progressistes, l'esquerra, en aquest cas el govern de Joan Ribó, de Compromís, en coalició amb els companys del PSOE. No? I aleshores, però a nivell autonòmic, per poder fer polítiques actives, polítiques de benestar social, si no tenim més recursos, perquè és un fet que estem infrafinançats, doncs no se poden fer més coses. I això és evident, és que no se pot. Ara bé, s'han construït vivendes en aquests anys i hi ha previstes ja, perquè ja estan en marxa, moltes promocions, com deia Elisa, i se van a construir mitjançant la col·laboració entre l'Ajuntament i la Generalitat i les altres àrees municipals, també de l'Estat, per mobilitzar sòl i per poder construir i, a més, resoldre buits urbans que estem veient alguna imatge que teníem perquè ens havia deixat abandonat des de fa moltes dècades. No? I aleshores s'estan construint. Sociòpolis és la quintessència, el símbol del fracàs del Partit Popular, perquè ho presentaren fins i tot una biennal d'arquitectura i després se va quedar abandonat allà en la torre. I fixa't com està, que hem hagut de mobilitzar 25 milions d'euros, crec, per rehabilitar-les i per posar-les a disposició de la gent. Vull dir, el pla està i se veu i la gent ho sap. Bueno, enseguida Carlos, pero primero por contestar a Carlos, porque creo que se ha equivocado. Es decir, yo he nombrado a Amazon, que ha robado en 12 pueblos donde había concejales de Ciudadanos y se ha llevado tránsfugas. No he nombrado a Catalá. Catalá se ha llevado una persona de Ciudadanos con muy poca vergüenza. No se ha llevado una tránsfuga. Es más, se ha llevado un subproducto político, un segundo plato. Primero fue a por Giner, fue a por Giner a mi portavoz, le dijo que no y luego ya se llevó un subproducto político. Tú eres un señor y no pero bueno, dicho esto, seguimos con el tema. En este país, no sé qué pasa, que al final el Congreso de los Diputados y en otros órganos, pero el Congreso de los Diputados se ve que solo se trabaja medio año cada 4 años. Es decir, porque lo que es increíble que algo que a priori es bueno, y pues sale a falta de medio año para el final de la legislatura. Yo creo que Sánchez y todos aquellos que han participado en esta actuación deben pedir perdón sobre todo a los jóvenes, porque han estado 3 años y medio sin poderles dar esa solución, que es una solución que, insisto, es buena, que se complementa, que podemos complementar desde Ciudadanos con una solución que hemos dicho que se adelante el 10% de la pensión de los jóvenes para poder también emanciparse. Entonces, todas las soluciones son complementarias, pero no se pueden hacer a 6 meses del final, sobre todo quien tiene la capacidad ejecutiva de poderlo hacer. Por otro lado, es decir, es curioso que una ley como la de la ELA, que se propuso a principio de esta legislatura en el Congreso de los Diputados, lleve ya 40 enmiendas, 40 procesos de remiendo diferente y todavía Ciudadanos la quiso sacar, porque eso es bueno para la gente desde el principio de la legislatura y no ha salido. Si bajamos al plano municipal, yo creo que Carlos ha adelantado unos datos que no voy a repetir por no ser redundante, donde está claro que la política municipal en materia de vivienda ha sido mala. Ha sido mala. Primero, los primeros 4 años de Podemos fueron desastrosos. En estos otros 4 años igual se ha intentado remontar, pero el agujero de 0 vivienda, tanto social, en la primera legislatura como esta, simplemente testimonial, nos dicen que a pesar de que se hizo el esfuerzo del tantillo y retracto por parte de poder tener una bolsa de vivienda, se ha llegado tarde y mal. Y los 2 planes estratégicos seguidos de vivienda, es que había unos objetivos, unos indicadores, no se ha cumplido absolutamente nada. Me pedía paso Carlos, pero eras en torno a Narciso. Bueno, a la referencia que ha dicho... No, vamos, creo que vamos a... Sí, yo creo que los televidentes están para otras cosas que para estas cuestiones. Yo creo que no es lo más afortunado que ha dicho el señor Estellés. Pero dicho esto... Sí, muy bien, porque le toca el turno a Elisa. Pero, bueno, yo lo que quiero decir es que... a ver, aquí tenemos 2 sectores de suelo, que son el Grao y que es Benimaclet, donde el equipo de gobierno han tenido 8 años para resolver un planeamiento ya aprobado, donde había unas reservas de vivienda de protección pública por ley del 30%. Solo el caso de Benimaclet lo tengo un poquito más fresco en cuanto al número de viviendas, creo que son unas 1.425, el 30% de estar entre 430 viviendas de protección pública que se podían haber puesto en el mercado o haber iniciado para que por lo menos ahí hoy en día se estuviese construyendo algo. Y en este caso sí que tengo que cargar más en Compromís, porque es que Compromís estaba planteando con una falta de rigor
y de inseguridad jurídica, el rebajar la edificabilidad de ese sector, el plantear, queda muy moderno, hacer hasta adosaditos en Benimaquet, cuando lo más sostenible, te lo dicen hoy, es la edificación en altura, liberar espacio, pero Compromís está en otra guerra. Y esa responsabilidad es del equipo de gobierno. Bueno, escuchamos ahora sí a Elisa Valí en torno a esta polémica. Vamos a ver, yo creo que hay que explicar las cosas como son, y a veces son complejas y a veces hace falta un poquito más de pedagogía, porque no tiene por qué todo el mundo saber cómo funcionan los plazos en la administración y por qué funcionan así. En Benimaclet lo que había era un planeamiento nefasto, una forma de hacer ciudad nefasta, donde eran edificaciones con zonas comunes privativas, donde no se generaba barrio. Era un diseño de ciudad del siglo XX, siendo generosos, por no decir que era una cosa que ya prácticamente nadie plantea en ninguna ciudad moderna o con cierta ambición. Por lo tanto, ese planeamiento dicen que estaba en la mesa, pero es que eso es como si no hubiese nada, porque es que nosotros evidentemente no íbamos a comulgar con un planeamiento que la gente no se merece, por decirlo de forma diplomática. En el caso de, bueno, con el tema del diseño final del PAI de Benimaclet, ¿sí? Es verdad que nosotros apostamos por una vivienda en altura, es decir, no hacer adosados, porque todo el mundo sabe que desde el punto de vista de sostenibilidad medioambiental es la peor forma de hacer ciudad, porque no es una ciudad consolidada, porque consume mucho territorio para alojar las mismas viviendas y porque es verdad que Benimaclet necesita vivienda para que la gente de Benimaclet se pueda quedar ahí, porque hoy en día no pueden encontrar vivienda ahí. Pero al margen de eso, yo creo que además me viene bien que sea el señor Mundina el que está en este debate, porque es consejero de AUNSA y sabe perfectamente cómo se ha gestado el plan. Bueno, yo pienso que saben también que hemos pasado una pandemia. A veces tengo dudas de si son conscientes de que hemos pasado una pandemia, pero bueno, como los vi durante la pandemia, soy consciente de que saben que aquí hubo una pandemia en este planeta. Pero bueno, se elaboró un plan de vivienda, se buscó financiación externa, hay financiación del BEI y eso lleva su trámite y lleva sus tiempos, porque como todo el mundo puede entender, un plan de vivienda que prevé la ejecución de 300 viviendas, pues no se puede sufragar con fondos propios del ayuntamiento, y esto yo creo que cualquier persona lo puede entender. Por tanto, lo que primero que se hizo fue buscar financiación, se obtuvo. Efectivamente, la pandemia tuvo un impacto negativo no solamente en términos sanitarios, sino también en términos de paralizar muchísimos procedimientos. Sí. Después vino la guerra de Ucrania, con lo cual el señor Mundina lo sabe porque es consejero de AUNSA, hubo que rehacer muchos de los pliegos que ya estaban en marcha, porque evidentemente los precios habían quedado desfasados y ninguna empresa quería optar con esos precios. Todo el mundo sabe también que los precios a raíz de la guerra de Ucrania han subido mucho en los materiales de construcción, cualquier persona lo sabe, y se volvieron a licitar con pliegos actualizados, y ahora podemos decir que todas las promociones de AUNSA están movilizadas, están en alguna fase de la contratación, en alguna fase de la adjudicación, pero podemos decir que el plan de viviendas está en marcha en su totalidad, porque todas las promociones están en algún momento de esa contratación. Por lo tanto, sí. La última ya. Yo me da mucha pena siempre que cuando se hacen anuncios positivos, siempre sea todo mal. No, todo mal no. El anuncio de Pedro Sánchez es un anuncio positivo. El anuncio del presidente del Gobierno es positivo. Y lo que tendríamos que decir es que para una ciudad como Valencia, con un mercado inmobiliario tan tensionado, son buenas noticias. Y a partir de ahí podemos decir lo que queramos. Pero no es verdad que no se haga nada, no es verdad que no. Es decir, las 1000 viviendas del PAI de Ingenieros, cualquier persona que pase por la calle San Vicente ve que está en marcha. Sociópolis, todo el mundo ve que se han retomado. Es que son cosas que se ven. No es verdad. Ahí está, es una urbanización, una licencia de obra. No sé cómo dices esas cosas. El segundo turno. Eso es que es falta de rigor. No, Carlos, es que siempre es todo mal. Y todo mal no, es falta de rigor. Y la gente al final, pues claro, la credibilidad hay que ganársela. Y no puede ser que siempre todo mal. Tú dices, anunciamos que movilizamos X miles de viviendas para ver alquiler asequible. Mal, llega tarde, llega mal, no me gusta, no me tal, no me lo creo, el precio del no sé alquiler, qué. Que la ley no solo dice eso, estopar también el precio del alquiler. No, claro, y mira los resultados, mira Barcelona, mira París o mira Berlín. Pero es que vamos a ver, Carlos, pero hasta el señor Ábalos paralizó esa ley durante 3 años cuando era el responsable. Pero es que vuestra propuesta, el problema es que no tenéis propuesta, porque la propuesta del Partido Popular en 2023, la propuesta del Partido Popular es construir vivienda libre. Otra vez, otra vez. Eso lo ha dicho tu presidente. Le damos paso. No lo han dicho. Lo ha dicho Núñez Feijóo. Valga el juego de palabras, PPSOE, porque cuando la moción de censura de Rajoy se daban las maletas con unos besos y unos abrazos, esto parecía ya México, ¿no? Muchas veces. Se lleva muy mal en bueno, es que pero bueno, vamos allá. Vamos allá. Dogmáticos, nosotros desde luego no vamos a ser. Vamos allá, Elisa, que hoy estás un poco... Vamos allá. El tema, vamos a relajarnos. Es que me parece increíble que nos aclaréis de la movilización de vivienda pública. Me reitero a nivel nacional con lo que ha pasado.
no se puede, una medida que, insisto, liberar vivienda es bueno. Topar el precio ha tenido el problema que ha tenido en Barcelona, no ha resultado, pero liberar vivienda es bueno. Que se haya hecho con fines electoralistas y hay que pedir perdón. Y si en algún momento desde Ciudadanos hemos contribuido, que no ha sido el caso, llevando tarde una medida alguna vez, yo también soy el primero que pedimos perdón. No se puede hacer política cada 6 meses durante 4 años. Que cobren solo, los del Congreso de los Diputados, que cobren solo 6 meses y no 3 años y medio. Para Valencia, aquí lo que hay que dar son soluciones para Valencia. El problema es que cada vez que la oposición ha llegado al pleno del ayuntamiento, se nos ha votado en contra todo. Y les hemos traído unas buenas propuestas, como fue, en este caso, un plan de alquiler asequible, pero no un alquiler asequible como se tiene ahora, estamos hablando de 1.517 demandantes, ¿sí? Los cuales siempre, cada año, se van quedando pendientes porque no hay suficiente vivienda para atenderlos. Se dijo de liberar suelo, en este caso público, que hay tanto en Malilla como el Grao, y no se quiso hacer. Se dijo también de cambiar, en este caso, cambiar el plan urbano aquí, porque se puede hacer para habilitar vivienda en bajos, tampoco se quiso hacer. Al final se ha hablado de liberar licencias, porque esto afecta también tanto a los constructores que hagan VPO, que es la que estamos ahora defendiendo, como los de renta libre. Es decir, ahí el atasco de licencias es tremendo, si bien hay que reconocer que este año se ha mejorado, este último año se ha querido impulsar, la situación ha sido complicada, eso lo reconocemos. Pero hay un atasco tremendo, sobre todo en obra. Pero sobre todo, la clave es cómo se ha tratado las propuestas de la oposición. Le pido brevedad, Narciso. Muy despectivamente por parte en este caso, de la lideresa del PSOE, de Sandra Gómez, cuando dijo que todo esto que estábamos hablando con los principales agentes del sector ya estaba hecho porque la ordenanza estaba ahí. ¿Sí? El cambio de la ordenanza estaba ahí. Sin embargo, se acaba la legislatura. Todo lo que tenía que hacerse la ordenanza, escuchando a los agentes importantes en el sector, no se ha hecho y, por lo tanto, la situación se ha quedado en el tejado del ayuntamiento y el ayuntamiento acaba la legislatura y la ordenanza no. Giuseppe Recci, y enseguida pasamos a movilidad porque estamos en el Ecuador de la tertulia. Val, no, mira, les polítiques de vivenda han estat prioritàries per Compromís i per l'alcalde Joan Ribó. Solem de veure una dada. Quan governava el PP, les ajudes al lloguer per les vivendes no arribava a 800.000 euros. Ara nosaltres acabem la legislatura tenint 6 milions d'euros d'ajuda a la vivenda al lloguer. O sigui, les comparacions són abrumadores. Després, els 2 projectes grans en els quals s'està treballant, entre altres, no? Perquè tenim molts pufos abandonats per part del PP, perquè en la zona del Grau hi havia un circuit de Fórmula 1, en el qual s'estava intentant fer una especulació. Circuit de Fórmula 1 que no ens anava a costar €1, i ens va costar 300 milions o més, no? Que no sabem molt bé fins a quan ha arribat. 300 milions d'euros se podien fer vivendes, per cert. Carlos pone caras como no le coinciden las... Se dicen disparates, así alto el 300 milions ja no lo explicarà. No, això està en l'hemeroteca. No, això és un disparate. No, després t'ho mostre en una hemeroteca i m'hauràs de dir que tenia raó. Però bueno, igual li ho posem i se projecta perquè just 300 milions d'euros el cost de la Fórmula 1 i és un titular d'un diari, tal qual. Però bueno, el Pai del Grau. Un circuit de Fórmula 1 per especular en una sèrie de terrenys per fer torres, perquè volien fer la Monte Carlo del Mediterrani o la Miami. Això era la ensoñació que tenia el Partit Popular afavorint l'especulació urbanística. Això sí que no afavoria a les persones que necessiten accedir a una vivenda, perquè serien caríssimes en sol públic, en diners públics, per els interessos privats d'uns pocs. El Pai de Benimaclet, 3/4 de lo mateix. Ve de la bombolla immobiliària que va provocar el PP, que va provocar, entre altres, la gran crisi europea, i Espanya va ser la més perjudicada, perquè construïen més vivendes que ningú en l'any 2000 a 2006, però eren caríssimes. O sigui, que tampoc diu, mobilitza sol i construeixes més, així baixa el preu. No va ser així en la gran crisi. I el model de Compromís, no és cert, perquè això és un mantra fals, la idea és rebaixar, no fer torres que serveixen de barrera cap a l'horta productiva, però integrar l'horta productiva de Vera en Benimaclet per fer un gran parc i fer unes vivendes que siguin adequades i per les persones que tinguen menys recursos. I la majoria de les vivendes, i de fet nosaltres volem fer una opció pública de construcció, no que hi hagi un interès privat, que també és legítim, i nosaltres volem treballar a les empreses, però en el tema de la vivenda no pot estar sotmès al mercat, perquè el mercat sol té un interès
moltes vegades d'uns pocs en contra de la majoria. creo Nosaltres que ha volem la quedado- majoria sí. i no uns pocs. Carlos me mira como diciendo, Pero no es me que- va a dejar Es que hablar. Yo la creo que falta de Giuseppe- rigor. Si habla Sí. de trampantojo ya. Yo sé- Magic creo que Giuseppe está Grechi alargando ya lo de la vivienda porque, para no hablar de movilidad. Sí, Hablar Me cómo da la lo ha centramos en mezclado, movilidad. cómo lo ha Me da la mezclado. sensación. Y la retaíla de Dejamos- trolas que ha dicho, Vaya, bueno, quiere hablar de es que yo no sé dónde nos Dejamos- hemos quedado, pero vamos, él se ha dejamos- quedado muy a gusto. Pero dejamos bueno, no ha dicho ni vivienda. una Me verdad. da la sensación Ni que no una quiere verdad. hablar de movilidad y... Claro, es que la Estamos segunda haciendo parte. juego, Dejamos movilidad, yo creo que ha estamos quedado. haciendo juego, Carlos. Dejamos vivienda, quería decir. Que no quiere hablar Giuseppe Bueno, de yo sí que movilidad. quiero decir dos cosas porque se Sí. verán. Mira, Muy breve. 203 millones hay en la caja del ayuntamiento y están hablando de préstamos del BEI, del Banco Europeo de Inversiones, necesitamos financiación, 203 millones que se pueden poner ahí Sí. y para hacer viviendas. Y en Valencia, ciudad, si entras en la página de la Sareb, no, que tú has dicho el Proyectem tú has dicho el 300 País del Grau, millones de euros. Para 300 hacer viviendas, para No, no, bajar la el IBI, fórmula se pueden utilizar para muchas 239 viviendas solo tiene la Sareb Y para en el bajar el municipio IBI. de Valencia, Que la en la gente, ciudad de Valencia. que la gente está Ese es el pagando plan de mucho las IBI 50.000. y se le podría bajar Se el nota IBI. que estamos Es que siempre en no- campaña, aumenta la tensión, Es que dejamos tema de lo de la vivienda. tesorería no lo han entendido todavía. Tampoco. Me da- Entramos- No entendemos nada. Miedo me da. Nadie que- Giuseppe No Grechi tenemos está nada. enseñando ese titular, enséñelo a cámara si quiere, ahí está, es el titular que decía de los 300 millones, pero bueno, fue lo pero que... sí, Eso no es el 300 proyecto. millones de euros. Eso no es lo que cuesta. La es que no Fórmula es lo 1 que cuesta dice él. 300 millones de euros. No, tú has Déjelo- dicho que el déjelo País así. del Grau. Vale, perfecto, Madre bueno, mía, fue un madre mía, titular. estamos- Lo que parece, él podrá decir lo que le dé la gana, Campaña, pero ya, decir exacto. es que esta falta de Pero bueno, rigor totalmente. es que él ha dicho Bueno, que vale 300 millones y eso no no, es verdad. no, no. Estamos hablando del País del Grau y Es has que tú dicho estás una pensando- trola detrás de otra. Tú estás porque él pensando en dice una altra muchas cosa, Carlos, no te trolas. poses nervioso. Entramos en movilidad, además teniendo aquí a Giuseppe Grechi, Elisa Valía, les pido brevedad porque entramos en... No sé que es da poco tiempo. ¿Qué Sí. quiere el Partido Socialista en cuanto a la movilidad de la ciudad y sobre todo si tuviera que criticar la parte de que ha gestionado Giuseppe Grechi, que sean socios de gobierno? Bueno, para nosotros lo que tiene mucha importancia es el modelo de ciudad. Tenemos que tener un modelo de ciudad claro y eso tiene que ver con cómo nos relacionamos con nuestro entorno construido, con cómo ordenamos los servicios públicos, con cómo ordenamos los equipamientos. Y la movilidad es una de las patas de ese modelo de ciudad. Nosotros lo que queremos fundamentalmente es sacar la movilidad del terreno de la crispación. Queremos que la movilidad se entienda como un área de convivencia normal, como otras muchas, porque al final somos conscientes de que no todo el mundo se desplaza como quiere, sino muchas veces como puede, ¿no? Y creo que esa es un poco la pieza fundamental. Yo creo que en el modelo de ciudad estamos muy alineados. ¿Sí? Creo que la transformación de Valencia es evidente y es positiva y la mayoría de la ciudadanía yo creo que reconoce que es positiva, aunque a veces sea reacia a los cambios, pero sobre todo queremos sacar del terreno de la crispación la movilidad. Y para eso entendemos que donde hay más margen de mejora es en la oferta del servicio público de transporte, como es la MT, y es por eso que hemos apostado por una persona que es una experta, que es una profesional de la movilidad y que entendemos que es la persona idónea para recuperar el nivel de viajeros que tiene la MT, que se ha recuperado, por ejemplo, en el ámbito autonómico en el transporte público, pero no así en la MT, y pensamos que es un área muy compleja, que la empresa municipal de transportes es una empresa de más de 130 millones de euros de presupuesto y que, por tanto, quien tiene que estar al frente es una persona Se podría mejorar con esta muchísima parte. experiencia. Sí. Narciso, sé que son muchas Sí. esos titulares. No, simplemente que los cambios en movilidad, para conseguir cambios duraderos y a gusto de la ciudadanía, se tiene que seducir, no imponer. Entonces queremos una movilidad, en este caso sin conflicto, una movilidad dialogada, una movilidad más duradera en el tiempo cuando se hacen las cosas dialogadas y no a base de pintarrajear 4 rayas en la calle. Y queremos que los tiempos del urbanismo y de la movilidad vayan juntos. En esta ciudad lo que ha pasado es que el urbanismo ha llevado unos tiempos y la movilidad ha llevado otro. Nadie puede discutir, se lo dije en el último pleno, lo tengo aquí, nadie puede discutir que Giuseppe Grechi sea uno de los concejales que más trabaja en el Ayuntamiento de Valencia. Bueno, Es un trabajador incansable, se lo he dicho no se siempre, quejará, pero señor Grechi. creo que se ha equivocado en la manera de implantar las cosas. Creo que si hubiera dedicado un poquito más de tiempo a ese diálogo y a ese consenso y no a hacer las cosas, quizás, lo típico, se hacen 20 cosas bien hechas, que 40 medias y algunas mal. Bueno, pues ha quedado claro. Carlos, su parte también, titulares de la gestión de movilidad. Bueno, pues la gestión de movilidad ha sido un continuismo del primer mandato, del 2015 al 2019, pero esta vez ya como estaban creciditos, pues han ido, como digo en Valencia, allá vas cabás. ¿Sí? Y ahí ha ido el señor Grechi y ha desplegado, porque yo quiero recordar algunas cosas que existen aquí, aunque están en este lado izquierdo, porque son la izquierda, en este lado izquierdo de la mesa, pero ellos, aunque son socios, pero han tenido unos enfrentamientos... En movilidad bastantes. En movilidad. Yo quiero recordar que lo de Guillén de Castro, el señor Grechi no estaba muy de acuerdo con determinadas cosas. Quiero recordar
que la venida renaturalización, es que lo tengo que decir así porque si no, de Ausiàs Marc, también creo que se le han puesto por parte de movilidad muchas pegas a ese proyecto del PSOE. Bueno, y ahora la señora Valía nos ha puesto aquí claramente la nefasta gestión del señor Grecci en la MT. Se lo he dicho muchas veces, he pedido la dimisión de él muchas veces, siempre se lo he dicho con respeto y le seguiré respetando porque eso lo he dicho siempre. Pero mañana aquí hay 4 personas que van a asistir a un consejo de administración que venimos anunciando desde hace tiempo la oposición y el PSOE ha estado callado, de que estaba yéndose a la ruina. Y mañana todos los valencianos, con una operación acordeón de que dejamos el capital social a cero para ponerle 30 millones de euros para pagar la deuda de la MT, se va a aprobar mañana en un consejo de administración. Lo de la MT es un capítulo aparte que nos va a costar y nos ha costado a los valencianos muchísimo. Y no lo digo en plan irónico, nos ha costado muchísimo dinero público de los valencianos, no los anuncios estos del teléfono del señor Grecci. Nos ha costado 300 millones. Esto sí que nos ha costado, nos va a costar 123 millones este año y llevamos una ampliación de capital de 10, el año pasado fueron 11, el Estado puso 18 y sigue siendo un desastre. Contesta Giuseppe Grecci, en cuanto a las críticas de movilidad, ha sido un área llevada a cabo sin consenso, con conflicto, como dice la oposición. A veure, són molts temes, no? A veure per on comencem. Primer, pues el tema de les dimissions han intentat moltes vegades i ahir el refrán espanyol és molt bo perquè diu contra el vicio de pedir, la virtut de no dar, no? Perquè, a més, pues, a mi les opinions són molt bons, però hem de parlar de números. No, un minuto, Giuseppe. Tú eres el responsable, pero el alcalde es más responsable que tú, que te mantiene. Es decir, yo he pedido la dimisión de tú porque eras tú el que eras el presidente del Consejo de la MT, pero el responsable del agujero de la MT es el señor Ribó, tu alcalde. El senyor Ribó pot anar en el camp penal a tot Espanya i a nivell internacional en com s'ha gestionat la mobilitat en esta ciutat. Varios números. Últim baròmetre municipal del 2022. Dels 3 serveis millor gestionats per l'Ajuntament, el carril bici, el millor valorat. La MT, el tercer millor valorat, 7,4 sobre 10. L'opinió de l'oposició està molt bé, però després, quan consultem a la ciutadania, 2.200 enquestes. La major enquesta que se fa en esta ciutat. 7,4 sobre 10. Després, el senyor Mundina jo crec que ha de revisar les seues dades, perquè quan parla que hem donat a l'MT 123 milions, òbviament no és cert, perquè això és el pressupost global de l'AMT, que l'AMT també ven bitllets i fa activitats i té un 40% d'ingressos d'eixes ventes. Tercer, l'AMT en el mes de gener i febrer ja ha començat a recuperar les xifres de viatgers de l'any 2019, prepandèmic. Perquè, clar, se fan així moltes conjectures, se fan moltes conjectures, sí, en el mes de gener i febrer, no en el global del 2022. No, gener i febrer del 2020 per debaix del gener i febrer del 2023. I encara no estàvem en pandèmia. I veníem del tiró del 2019. No saben calcular les dades i no saben comparar. Però, bueno, les conjectures són, òbviament, és un pla de govern de l'alcalde Ribó, de Compromís, i també crec que dels socis del Partit Socialista, de fer una aposta pel transport públic. Per això nosaltres hem donat més recursos a la MT, perquè volem que sigui un transport de qualitat. I no és val a dir que en l'any 2018-2019 ha estat la millor empresa de transport urbà de tot Espanya. O sigui, no és val a dir, perquè hi ha una aposta i perquè hi ha una millora. I no és val a dir que la gent diu 7,4 persones sobre 10 diuen que és un dels millors transport i tal. A més, perquè som capital verd europea. Perquè tota l'aposta del model de mobilitat, de recuperació d'espai públic, 150.000 metres quadrats, més zones verdes, més carril bici que ningú, que fa que, segons la OCU, som de les 3 millors ciutats per anar en bicicleta de tot Espanya. El 2015 no existia a València, estava en la cua. Hi havia molts atropellaments de ciclistes que ara no hi ha. I tenim molta més gent que utilitza la bicicleta. I el carril bici han crescut l'ús un 200%. I reducció del trànsit un 10%. Què fa? Que en l'any 2021 hagi baixat la contaminació en aquesta ciutat. Entre totes les grans ciutats som la que més
menys 15% l'NO2 i menys 27% el PM10. Sabeu on ha crescut la contaminació, per cert? On governa el PP. Sí. Bueno, En pues Zaragoza. claro, En Zaragoza. Eso lo tenía claro. Un moment. Nos quedan 5 minutos En después. Zaragoza i en Madrid, Zaragoza. segons l'Observatori de la Sostenibilitat d'Espanya. Això no són dades que donem Bueno, nosaltres, ho dona van a tener, l'Observatori, un organisme sí, oficial. un minuto I final aleshores, para cada uno. L'AMT funciona molt bé Sí. i dona, a més, un servei metropolità, incrementant el seu ús i donant un servei a qui ho demana. Estan encantats les poblacions de l'àrea metropolitana de serveis que dona l'AMT. Elisa Valía, un minuto para resumir un poco el tema de movilidad. No sé si quiere apuntar algo también de la AMT. No, yo creo que la AMT es un servicio público y que no siempre tiene que verse como una empresa, bueno, de hecho no tiene que verse como una empresa privada. Yo creo que la oposición en estos 4 años lo que sí que me ha faltado es un poco de conocimiento sobre qué es una empresa pública, qué es un consejo de administración, no es un pleno del ayuntamiento, no es un sitio donde estemos en nuestra condición de políticos, estamos gestionando una empresa y siempre me ha faltado un poco de rigor y de realidad en las propuestas que presentaban, que siempre eran brindis al sol, siempre eran que se mejore tal, sin ninguna propuesta concreta, sin ninguna iniciativa concreta que se pudiese asumir. Para nosotros habría sido siempre, y yo creo que en todas las áreas, un lujo tener una oposición que proponga cosas viables y que pudiésemos llegar a acuerdos con ellos. Yo creo que la política es eso y a mí me habría encantado llegar a muchos más acuerdos con la oposición porque creo que es bueno para la ciudad. Pero no ha sido posible en gran medida porque las propuestas o eran inexistentes o no eran viables. Narciso, por concluir brevemente. Ya te reté que te traeré las más de 15.000 propuestas, pero bueno. Pero no estamos hablando de cantidad, pero sino de calidad vamos de las allá, propuestas. vamos allá. En la primera parte he dicho que Grechi ha trabajado, pero no ha acertado porque no ha dialogado. En esta segunda parte quería hablar de la AMT. Yo soy trabajador en excedencia de la AMT. Vale. Cuando acabe la política, que es temporal, volveré a la AMT. Si a mí me preguntas, por todos los periodos que he vivido de gestión en la AMT, que ha habido luces y sombras, ¿cuál ha sido la foto? La foto es que la AMT percibida en la calle, la gente percibe unas frecuencias que puede haber aceptado en algunas líneas y un servicio dado por los excelentes profesionales que tiene la AMT que han garantizado la regularidad, que es que un coche pase cada 8 minutos, cada 9 minutos. Eso no está en manos de Giuseppe Grechi. Eso lo han hecho los conductores y los inspectores de la AMT, a los cuales se le debe este buen servicio. A partir de ahí, la gestión económica de Giuseppe Grechi en la AMT ha sido mala. ¿Vale? Y ha sido mala sobre todo en estos últimos 5 años. Empezó bien económicamente y se lo reconoció en un programa, pero ahora mismo hay un agujero muy grande que pone en peligro la viabilidad de la empresa, hasta el punto, y esto los valencianos quizás, si no se les dice claramente, no lo saben, hasta el punto que la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Valencia, que lleva el PSOE, ha intervenido a la AMT. Por lo tanto, la AMT realmente ahora, estos últimos meses, la está llevando el PSOE. No con total acierto, pero se la ha tenido que quitar a Grechi prácticamente para llevarla al PSOE. Eso es la realidad. Carlos Mundina, su minuto para finalizar en cuanto a lo que quiera movilidad, AMT. Pues yo creo que la movilidad en una ciudad tiene que cumplir, para mí, 3 criterios. Tiene que ser segura, tiene que ser sana y tiene que ser sostenible. Y esos son los criterios que deben informar la movilidad del futuro de esta ciudad, que será dentro de escasamente 40 días, que cambiará el color político. Y entonces eso informará la movilidad de esta ciudad. Y desde luego, la imposición, el cerrar zonas, coser a multas a los valencianos, ampliar las horas de aparcamiento y todo pagando, sin consenso las cosas y sin acuerdo y sin la participación de todos los agentes que se ven afectados, las decisiones de movilidad van más allá de lo que uno cree que debe de ser. Giuseppe Grechi, para cerrar. Sí, bueno, l'AMT és un servei òptim que està disfrutant la ciutadania, de fet ho premia en 7,4 sobre 10. Fins al 2015 l'AMT estava en perill de fallida. De fet, el ministre Montoro del PP ens va dir, després uns pocs anys, que s'havia d'haver tancat i s'ha de tancar perquè no complia el ràtio per el deute que tenia. Tenia un deute que de partida, quan arribàrem el 2015, de 25 milions i nosaltres ho havíem baixat a 400.000 en l'any 2019. Després ha vingut una pandèmia i, òbviament, com totes les empreses, s'ha creat un deute important, 40 milions d'euros, que ara fem una aposta des de l'Ajuntament, perquè això ha fet l'Ajuntament de Madrid, l'Ajuntament de Màlaga, l'Ajuntament de Sevilla. Tots els ajuntaments han injectat diners perquè en la pandèmia, al igual que hem ajudat els autònoms, a les empreses i tal, també hem ajudat a l'empresa pública perquè és un servei essencial i funciona molt bé. Fer una batalla contra la mobilitat per part del PP van a fracassar una altra vegada com va ser en el 2019.
Señora concejala Elisa Valía, gracias, buenas noches, señores concejales, Josep Egrechi, Narciso Estellés, Carlos Mundina. Muy buenas noches. Hay que ampliar este programa porque se queda corto, esta es una realidad, pero bueno, nos gusta. Un especial de movilidad 3 horas. Lo haremos de 3 horas. Y el programa electoral Y de cada... también, gracias por estar ahí, mañana volvemos a la misma hora, buenas noches.